Bien, muchas gracias por esta presentación. No sé mucho español, así que desde luego si hablara español pues tendrían que buscar desesperadamente una traducción, y por eso paso al inglés directamente para expresar mi verdadero placer. Es una delicia estar aquí hoy en este edificio histórico. Quisiera expresar mi agradecimiento a la Fundación por ayudarnos a organizar estas jornadas y al Parlamento de Aragón por permitirnos disfrutar de estas instalaciones tan maravillosas. Muchas gracias a todos. Mi colega Diana Chevenova ya les ha contado un poco la actividad a que nos dedicamos en el foro de las federaciones. Quisiera añadir que fui su presidente fundador. Por eso quisiera complementar esta presentación diciendo que tuve la oportunidad de estar presente, de protagonizar de alguna manera la creación del foro hace casi 20 años. Y se trata de una institución de la que tengo por la que tengo un profundo orgullo, por ese trabajo estupendo, magnífico que lleva a cabo. Como ha mencionado antes Diana, no solo crea oportunidades para el diálogo y la cooperación de una manera práctica dentro de las federaciones ya consolidadas, ya existentes. Además de esto, se creó en un tiempo en el que la idea federal experimentó un renacimiento en el mundo debido a la dinámica del crecimiento mundial. Se creó tras el hundimiento tras la caída del muro de Berlín y del telón de acero. Se estaban produciendo cambios increíbles a nivel político, económico, social, que expresan de alguna manera, que explican de alguna manera ese renacimiento, ese resurgimiento de la idea de las federaciones. Y eso, quisiera mencionar esto no solamente en relación con el foro, sino también para las jornadas en general. Hablamos de ese resurgimiento continuo de la idea federal, y también en segundo lugar quisiera hablar de la centralidad del carácter esencial de la educación en ese impulso social y económico en pos de la innovación, que alimenta y a su vez es alimentado por la fortaleza de la idea federal. Y me complace ver que los comentarios de la consejera de Educación me hayan dado la oportunidad de reflexionar un poco sobre cómo la política educativa, la gestión de las instituciones educativas, es un reflejo fiel de los cambios que estoy describiendo, los cambios, las transformaciones que estamos presenciando en todo el mundo. Por decirlo de la manera más sencilla posible, vivimos en una era de la globalización, de este término que se ha creado tan extraño. Quisiera explicarlo. En primer lugar, quiere decir que las fuerzas de la globalización nos afectan a todos nosotros. Las fuerzas del cambio tecnológico, de la integración social y política, ninguno somos ajenos a ellas. Y también la conexión cada vez más fluida entre pueblos y países. Todos ellos constituyen el motor, la fuerza que impulsa los cambios en nuestros tiempos. Uno de mis cómics favoritos es el dibujo que habla de los jóvenes activistas que se están manifestando en diferentes ciudades al mismo tiempo, simultáneamente en diferentes lugares del mundo. Todos ellos
manifestándose contra la globalización, ¿vale? Sin entender que el propio hecho de estar haciendo una misma acción al mismo tiempo, gracias al impacto de la comunicación, de la televisión, de las culturas compartidas, suponen que todos formamos parte de un mismo fenómeno, aunque no nos guste. Cada uno de sus elementos, todo ello forma parte de nuestra cultura, de la época que nos ha tocado vivir. Por eso, como digo, las fuerzas de la tecnología, del cambio tecnológico, la fuerza de la comunicación, es la fuerza del movimiento de personas también, facilitado en nuestra época. En los últimos 3 años hemos conocido el impacto de lo que supone el movimiento de personas y lo dramático que puede resultar. Estamos experimentándolo ahora mismo. También lo estamos viviendo de la manera más negativa posible en el reflejo del terrorismo y la amenaza que supone para la seguridad global. Aún así hemos de entender que no podemos ir hacia atrás. No podemos. No hay nada a lo que podemos volver. Solo podemos huir hacia adelante. A principios del siglo XX veíamos fuerzas que llevaban a una mayor centralización, un mayor poder y control político desde el centro, intentos de controlar económicamente desde la centralidad. Y esta actividad se centraba en el Estado-nación, estaba basada en el concepto de Estado-nación. Había instituciones burocráticas de gran envergadura, en algunos casos dominadas por la dictadura, en otros casos dominadas por gobiernos centralizados con mucho poder, con tradiciones de dirección centralizada, no solo sobre la economía, sino también sobre la sociedad en su conjunto. Estas eran estructuras institucionales que se han visto profundamente afectadas por los cambios económicos y voy a utilizar este dispositivo, este instrumento que les muestro. Este dispositivo es un instrumento de autonomía, es un instrumento de descentralización, es un instrumento que los gobiernos tienen dificultad para controlar. Si pensamos en este instrumento y en Internet y el acceso a la información, tengo en mis manos un ordenador. Yo crecí hace 60 años. En aquella época no había acceso a este tipo de dispositivos. Se hablaba de un ministro francés de educación, podía mirar su reloj a las 10:10, un lunes por la mañana, y decir: sé lo que está aprendiendo cada niño en todos los lugares, en todos los rincones de mi país. En cada curso sé perfectamente cuál es el plan de estudios, sé lo que están aprendiendo, sé lo que ocurre en cada curso. En la actualidad vivimos en un mundo en el que esta idea es ridícula, sencillamente. Parece demasiado directivo, demasiado centralizado, demasiado coercitiva. La idea federal se ha visto afectada por la extensión de esta ansia por conseguir una mayor autonomía. Se había afectado por los cambios en la autonomía que hace que la planificación central, las instituciones centralizadas, tengan menor eficacia. Y también se ha visto afectada por esa resurgencia, esa reemergencia de la importancia de la identidad, el hecho de que los estilos de vida y las diferencias étnicas y lingüísticas que hace una generación, podíamos pensar que estaban en declive, que se iban que iban a desaparecer. Pues no ha sido así. En realidad ha ocurrido lo contrario. Ha habido un resurgimiento, hay una presencia cada vez más mayor de la importancia de la identidad y de la consideración de las diferencias, lo cual ha dado lugar
a exigencias cada vez mayores de pluralismo, diversidad en el seno de las estructuras políticas. Y estas son tendencias, todas ellas son tendencias poderosas que no van a terminar en un futuro próximo. En realidad, la pregunta no es cómo impedirlas, sino cómo acomodarlas, cómo crear estructuras políticas que permitan que sean fuentes de fortaleza, de positividad, en las unidades políticas que vayamos creando. La educación en sus orígenes responden a un deseo fundamental por parte de los seres humanos de aprender más del mundo que les rodea. No obstante, hay ciertos elementos en la educación que refuerzan las nociones de jerarquía y centralismo. Para muchas instituciones como la Iglesia y el Estado, la educación se entendía como un medio para ejercer el control. Es una manera de imponer información, de transmitir información. Es una manera de pensar, de ser, que posibilitan mayores grados de control político. Una vez le damos la vuelta a la tortilla, por así decirlo, y entendemos que la educación es un medio de exploración personal, para la exploración personal, para el crecimiento personal. Si entendemos bien la capacidad para el aprendizaje del ser humano, vemos que la educación es una expresión del deseo natural del ser humano por esa curiosidad de aprender. Por eso, la educación, entendida así, se puede convertir en una verdadera fuerza revolucionaria. Si estudiamos la historia de la mayoría de nuestros países, sean federales o no, podremos ver que existe una tensión inherente a la educación. Subyacente a todo esto, y esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo, en mi opinión, es que esas mismas fuerzas del cambio tecnológico que han transformado a su vez las estructuras políticas, también están transformando las estructuras educativas. Esas nuevas fuerzas a las que he hecho referencia. La educación puede ser descrita como la única política que es al mismo tiempo social y económica. Además, es una política que refleja las más profundas aspiraciones de una sociedad en pos de una mayor igualdad de oportunidades y una mayor capacidad para cambiar, para mejorar. Cuando hablo de educación, no me refiero únicamente a lo que va desde la guardería a la secundaria, las instituciones de educación primaria y secundaria. Hablo de educación como algo que comienza desde que nace el niño. Hablamos de cuidado, de atención infantil en la primera infancia, oportunidades que les damos a los niños antes de que comiencen los sistemas de educación, de enseñanza reglada, formal. Estoy hablando también de educación superior, de las universidades, y también me refiero a la formación y a la educación a lo largo de la vida. Es un marco mucho más amplio. Esto último que acabo de mencionar es un aspecto que tiene cada vez más importancia en las sociedades del futuro. La formación a lo largo de toda la vida. No sé lo que les pasa a ustedes, pero yo tengo 67 años y sigo aprendiendo. Mi mujer a veces piensa que soy un aprendiz lento. Pero bueno, creo que hago las cosas lo mejor posible.
Así que es importante que cuando pensamos en políticas y en la implantación de esas políticas en sistemas federales, hemos de reconocer la dimensión en todas sus del poder de la educación y el carácter esencial que tiene en la innovación en nuestras situaciones, sociedades actuales. Mi última reflexión tiene que ver con la clave para conseguir mejores políticas federales en general. Esa clave es que deberíamos preocuparnos más con una evaluación conjunta de los resultados y preocuparnos un poquito menos de la modalidad común de los inputs, de las aportaciones. No sé si la traducción ha sido correcta. Quiero decir con esto que en la política educativa antes insistíamos en tener un currículum común, un conjunto de inputs, una forma de enseñar común, una forma de administrar común, y eso se entendía como algo importante, esencial para mantener los estándares. Las normas son importantes, los resultados son importantes. Lo que es aún más importante es el hecho de que podemos llegar a cumplir esas normas y podemos evaluar los resultados sin requerir una rigidez extrema en los inputs comunes, en las aportaciones comunes. De manera ideal, una estructura federal nos permitiría entender esto mejor, porque la estructura federal sería más flexible sobre cómo vamos a la escuela, cómo aprendemos, de qué modo aprendemos, aceptando la realidad de que en determinados momentos a lo largo del camino hemos de ser capaces de evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Pero a menudo esas evaluaciones de cómo estamos haciendo las cosas son valoraciones globales y no van a nivel territorial o ni siquiera nacional. Por ejemplo, la comparación que preocupa a los ministros de Educación en Canadá en la actualidad son las comparaciones de PISA. Son esas comparaciones que dicen cómo les va a nuestros chavales comparado con los chavales en Corea, o cómo nos va en comparación con España, cuáles son los resultados en lectoescritura y cálculo en comparación con otros países. Esas comparaciones que hacemos son cada vez más globales, más generales, debido a las tecnologías que utilizamos. Los medios con los que nos permiten conseguir nuestros resultados pueden ser extraordinariamente locales y muy diferentes en distintas partes del mundo o en diferentes partes del país, de un mismo país. Las grandes instituciones y burocracias en la educación, los sindicatos de profesores y otras formas institucionales ahí que tenemos, están cometiendo un error si se preocupan cada vez más sobre los inputs comunes, porque el objetivo, en mi opinión, debería ser entender que va a haber diferentes caminos, diferentes rutas para conseguir los mejores resultados. Los inputs van a ser distintos. En términos generales, podemos decir que existe una tendencia en la actualidad en el sentido de que los gobiernos nacionales van a ejercer una función cada vez mayor en el proceso educativo en el futuro. Las universidades, las instituciones de investigación, etcétera, etcétera, se dan en ámbitos en los que el gobierno nacional va a querer tener más injerencia, más influencia, lo cual es perfectamente saludable, normal, porque es importante entender, como he dicho antes, que la educación es una de esas políticas que combina
que aúna el objetivo social de conseguir una igualdad de oportunidades, una formación adecuada, lo aúna con el objetivo económico de alcanzar una mayor innovación, mayor capacidad para cambiar y un mejor dinamismo de la economía. Por eso pienso que todos los niveles de gobierno pueden desempeñar una función creativa en la educación. Y digo esto porque son esenciales para alcanzar estos objetivos. Por eso creo que vamos a tener un debate fascinante cuando estudiemos de manera más pormenorizada cómo están haciendo esto cada uno de los gobiernos y cómo los sistemas en diferentes países están trabajando para mejor o para peor con el fin de lograr mejores resultados. Una vez más, quisiera expresar mis felicitaciones a los participantes por ayudarnos a mejorar las cosas. He tenido la gran oportunidad hace 10 años de escribir un informe para el gobierno de Ontario sobre el sistema de educación superior de la provincia de Ontario. Y, como digo, esto me permitió que se estudiaran muchas de mis propuestas y sugerencias de cambio y fueron implantadas por ese gobierno. Hablando de Canadá en particular, creo, junto con los australianos y con los estadounidenses, hemos logrado algo. Cuando estábamos muy por detrás, era en las oportunidades educativas para las poblaciones aborígenes y nativas en nuestros países. Y no hemos conseguido los objetivos en los sistemas de gobernanza, resultados o rendición de cuentas. Es algo que teníamos que mejorar y hemos de estar orgullosos de haber conseguido resultados. Cuando estudiemos la diversidad cada vez mayor en la población europea, cuando estudiemos estos casos con presencia de personas con diferentes idiomas, diferentes trasfondos culturales, desde luego conseguir éxitos es un reto cada vez mayor. Y la pregunta es cómo vamos a conseguir esto de manera efectiva en nuestra era, y quiero destacar que nunca lo conseguiremos mirando hacia atrás, sino mirando hacia delante, con la innovación no solo en métodos educativos, sino también innovación en la gobernanza, en nuestra evaluación de los estándares, nuestras evaluaciones de cómo se están haciendo las cosas y cómo podríamos mejorar. Con estas palabras concluyo. Les doy las gracias por su oportunidad. Mario, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes todo hoy. También que estoy deseando formar parte del público, escuchar las presentaciones de hoy y de mañana, y desde luego agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado de compartir este tiempo con ustedes y les deseo lo mejor, una jornada fructífera. Muchas gracias.